Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. Ángel Custodio Cabrera es el ministro del Trabajo. Ocupa esta cartera en el Gobierno Nacional desde febrero del 2020. El doctor Cabrera Báez es contador público graduado en honores de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene especialización en finanzas y derecho tributario de la Universidad de los Andes, mi universidad. Cifras del ministerio. A corte 7 de mayo del 2020 se han recibido un total de 111 requerimientos en la territorial Tolima que se discriminan de la siguiente forma. Solicitud de empleadores, 74 solicitud de constatación del hecho constitutivo de fuerza mayor por el cual se suspende contratos de trabajo, solicitudes con competencia directa de jueces de la República, una solicitud de autorización a empleador para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días, 0 solicitudes de autorización de despido colectivo, 30 querellas por aparente violación de derechos de los trabajadores con ocasión de la emergencia sanitaria y otro tipo de solicitudes, 6, se aclara que la fecha del ministerio no ha autorizado ningún despido. Doctor Ángel Custodio, ministro del Trabajo, buenos días. Juan Pablo Sánchez de Ecos del Conveima. Muy buenos días, estoy oyéndolos. Muy buenos días. Ministro, ¿en qué van las solicitudes de suspensión de contratos laborales en Colombia? Y hablemos también de Colombia y del caso puntual del Tolima. Sí, en todo Colombia pues hemos recibido cerca de unas 2.500 solicitudes de empresarios en lo que tiene que ver, de empresas, en lo que tiene que ver con 605 que tienen que ver pidiendo suspensión de contratos por hasta 120 días, más o menos unas 1.900 casos en los cuales los empleadores han venido, o las quejas en el sentido de ir a constatar si se suspendieron la gente o no, y en todo Colombia unas 13 solicitudes de lo que tiene que ver con suspensión de contratos o cancelación, contratos colectivos. No, y en el Tolima las cifras que ustedes acabaron de entregar. No, nosotros arrancamos desde ayer prácticamente una verificación de todas las solicitudes de suspensión de contratos, sobre todo en lo que tiene que ver analizando las siguientes situaciones. Si ya hay unos aspectos de la economía en los cuales se ha reactivado construcción, manufacturas y algunos servicios, y lo otro, la ayuda a lo que tiene que ver con nóminas. Bajo ese esquema estamos revisando esas solicitudes, porque no puede haber solicitudes pidiendo suspensión de contratos y por el otro lado solicitando ayudas económicas. Por ejemplo, estamos cruzando la información con los bancos y demás a través de la Superintendencia Financiera para verificar aquellos empresarios que están pidiendo ayudas económicas, créditos y demás, y reitero, el cruce de subsidios de nóminas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento para entrar a mirar qué decisiones tomar. De otro lado, en las quejas de los trabajadores hemos hecho un programa de concertación, mesas de trabajo, indicándole a los empleadores alternativas que tienen, y de esta manera poder ir salvando puestos de trabajo. Estamos en esta actividad en este momento, Juan Pablo. ¿En qué casos puntuales se pueden suspender contratos laborales en Colombia? Porque en el Tolima no ha sido ajena esta situación en que muchos empleadores no tienen cómo pagarle a sus empleados, pero hay otras donde hay empleadores irresponsables que tienen caja, pero que quieren despedir empleados para aprovechar la coyuntura del COVID para bajar costos. Efectivamente, ya hay cerca de 80 pliegos de cargos a diferentes empresas en Colombia. En el Tolima no tengo el dato exacto, pero ya estamos avanzando. Por eso digo, estamos agotando todas las medidas que el gobierno nacional ha implementado, suspensión de pago de pensiones y demás. Todas esas medidas las estamos agotando para salvar los puestos de trabajo. Y ya aquellos definitivamente que tomaron decisiones de cancelar los contratos, pues tienen que pagarle las indemnizaciones a sus trabajadores. Aquellos que la suspendieron, estando en tema de reactivación económica, y recibieron ayudas, pues obviamente el ministerio actuará de una manera como debe ser, de acuerdo a las normas laborales en Colombia. Perfecto. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de las ARL para el suministro de elementos de protección contra el COVID-19? ¿Las ARL están cumpliendo? Bueno, ayer tuvimos una reunión grande, hasta con el presidente de la República, donde se les hizo prácticamente
el último llamado de atención. Ellos aseguran que en 2 semanas estarán cumpliendo lo que les corresponde, porque de acuerdo hasta el marzo 27, las AREL no tenían ningún tipo de obligación para entregar dotaciones, es más, se les estaba prohibido. Con el decreto de emergencia las pusimos a que les ayuden a las dotaciones, o sea, las dotaciones de los hospitales, el primer responsable es el empleador. Ahora las ARL tienen que ayudar para entregarle esas dotaciones. Han venido entregando a hoy cerca de 9 millones de elementos en cerca de 300, 400 hospitales de Colombia. Estamos haciendo el seguimiento en este instante, dónde están, cuáles faltan, y esperemos que el 20 de mayo es como la fecha límite que hemos colocado para la entrega de 20 millones de elementos de acuerdo a las responsabilidades de marzo y abril. Y en ese sentido, si no cumplen, pues estaremos abriendo los pliegos de cargo, que en este momento prácticamente estamos en esa tarea. Entonces, vamos acompañando a los hospitales que eso se cumpla, recordándole a los empleadores su obligación de entregar las dotaciones. Estamos en ese acompañamiento. Le hemos pedido a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República que nos acompañen en esta tarea y a la FE, que lo están haciendo muy bien. ¿Conoce usted algo sobre la situación del ácido hipocloroso que las ARL aparentemente no recomiendan? Parece como si no les conviniera comprar el ácido que elimina el COVID. No tengo ese dato exacto, no, desconozco un poquito esa información. Perfecto, si las empresas son de servicios públicos, ejemplo, empresas de transporte urbano o intermunicipal, por estar cobijados por la ley de los servicios públicos, los hace acreedores de poder suspender contratos de trabajo unilateralmente, como también se presentó en el Tolima. No, todas las entidades públicas, el decreto que expedimos era en esa línea. Las entidades públicas no pueden suspender contratos. Hay dificultades con aquellos contratos que se vencen, y la renovación, si no tienen los recursos, pues prácticamente es imposible obligarlo, porque es un tema presupuestal, obligarlo a que tengan la plata para un nuevo contrato. Pero los contratos que se firmaron después de la fecha del decreto que sacamos se tienen que respetar, y sobre todo garantizar la continuidad de los trabajadores. Claro que sí, señor ministro. Hablemos un poco sobre la modificación de horarios que genera la reactivación de la actividad laboral. ¿Podría generar que el régimen de trabajo se modifique? Sí, estamos en este momento estudiando esa posibilidad. Ya el artículo 168 del Código de Trabajo prevé trabajar por turnos y sin ningún recargo nocturno. En este momento estamos analizando la situación para que se pueda trabajar en algunos sectores de la economía, ya de acuerdo a los protocolos, la concertación que han tenido las diferentes empresas con las alcaldías, gobernaciones y demás, para tratar de incentivar el trabajo, sobre todo en las manufacturas o en la construcción, la posibilidad de trabajar por turnos para evitar aglomeraciones y la utilización del servicio público, o sea, la movilidad. Entonces sí vamos a ver si podemos cambiar un poquito ese tema de los turnos y demás, que se adapten a las necesidades de acuerdo a la situación que estamos viviendo en el país. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del sector turismo, sector más afectado de la pandemia? Restaurantes, bares, hoteles, empresas de agencias de viaje, etcétera, toda la cadena del turismo. Sí, en este momento, digamos, se expidió el decreto con el tema para aliviarlas con las nóminas, para no suspender la gente. Pero hay algunas actividades económicas que se van a demorar su reactivación. Es posible que en los próximos días ofrezcamos alguna posibilidad a aquellas personas que tienen los contratos de trabajo vigentes, aquellas empresas, aquellos empleadores, o sea, que le están pagando a los trabajadores su seguridad social. Es posible que les ofrezcamos alguna posibilidad. Ya el Ministerio de Comercio está mirando el tema de arriendos, por ejemplo, y es posible que el Ministerio de Hacienda también esté viendo la posibilidad o a través de las cajas de compensación brindar un alivio o alguna ayuda para mantener los contratos de trabajo. Estamos mirando esa posibilidad de esos sectores que prácticamente su reactivación va a ser muy demorada. ¿Cómo va a ser el proceso del dinero de 351.000 pesos de apoyo del 40% de un salario mínimo para todos los empleos formales de Colombia? ¿Cómo las empresas vamos a recibir esos dineros? ¿O creo que son los empleados o son las empresas?
No, esa es una ayuda a las empresas porque es una parte de los recursos para pagar la nómina. Más o menos las cosas grandes básicas son, en primer lugar, es el promedio del último año, o sea, abril del 2019 con abril del 2020, el promedio de sus ingresos que hayan bajado un 20%. Segundo, empresas constituidas antes de diciembre del 2020. Tercero, la ayuda llega con destino a la nómina, o sea, tienen que tener una cuenta exclusivamente para el tema de la nómina y se le reconoce el 40% de un salario mínimo, no importa lo que pague el empleador, se reconoce el 40% de un salario mínimo, que es más o menos 350,000 pesos, y va a ser pago en la nómina, o sea, el 15 de mayo o el 31 de mayo, dependiendo de las solicitudes. Ya el gobierno nacional está pidiendo los formatos y demás, el Ministerio de Hacienda, pero básicamente es eso, y aplica únicamente para personas jurídicas. Juan Pablo, su micrófono. Ministro, ¿en la cuenta de los empleados o de los empresarios? No, pues repito, es para ayudar a pagar la nómina. Entonces llega a una cuenta de nómina de la empresa. En la empresa. Bueno, sí. Hablemos del papel de las cajas de compensación. Usted me mencionaba el papel de las cajas de compensación. Acá hay 3 cajas de compensación, Confenalco, Confatolima y otra. ¿Cómo pueden ser más protagonistas las cajas para ayudarle a los empleados? Bueno, en este momento estamos reglamentando un poco más el subsidio al desempleo, la protección al cesante. Ya eso se creó en marzo, ya ha habido, pero las cajas han tenido algunas dificultades con ese rubro para la protección al cesante. Entonces vamos a sacar una disposición en los próximos días para efectos de que dentro de sus ingresos que tienen las cajas, sus recursos que tienen, puedan utilizarlo de aquellos programas que de acuerdo a la pandemia no han podido utilizar, que los usen una parte para la protección al cesante. Es lo primero que estamos analizando ya hoy, darles esa facultad para que puedan cumplirle a los diferentes trabajadores que de alguna u otra manera fueron despedidos y que están cesantes, a ayudarlos con un subsidio 3 meses. Entonces estamos en esa tarea. De igual manera, si es del caso, más adelante no alcanzan a cubrir o lo que sea, el gobierno nacional está mirando otras posibilidades presupuestales para poder cumplirle a esas personas. Y también la posibilidad vía crédito, estamos mirando esa posibilidad de que, por ejemplo, en lugar de ir al sistema financiero, parte de esos recursos del Fondo de Garantías pasaran a las cajas y poder ayudar vía crédito a aquellas personas que han sido despedidos, que están sin trabajo o que tienen la posibilidad de ayudar unos créditos. Estamos en todo ese tipo de posibilidades, mirando cómo podemos ayudar a las personas que no tienen ingresos. Y el grandioso o el importante apoyo que está dando el gobierno nacional en el subsidio a la pensión a través de la planilla de seguridad social al bajar del 16 al 3%. ¿Esto aplica también para contratistas, para los que pagan, entiendo, el 40% de su aporte mensual? Sí, señora. Básicamente se suspendió el pago este mes, el aporte que tienen que hacer las empresas de mayo y en el aporte que van a hacer en junio se suspende. Ellos pagan el 12% la empresa, el 4% el trabajador. A 16%. ¿Qué dice el decreto? Entre los dos van a pagar únicamente el 3%. Las empresas 2.25 y el empleador 0.75. Eso es optativo por parte de la empresa. Y también esta medida cobija a los profesionales independientes o todas las personas que no tienen un contrato definido, sino lo hacen de una manera personal. Ellos pagan el 16%. La base es el 40% del contrato. Entonces ese 16% únicamente van a pagar el 3%. Esas son las medidas para tanto darle caja al trabajador como darle caja a la empresa. Por último, señor ministro, ¿es cierto que se va a abrir de nuevo el debate de flexibilización de pago por horas en Colombia?
Ese es un tema que hay que discutir, más que hablar por horas es tiempo parcial, pero vamos a citar a la Comisión de Concertación Laboral en los próximos días, donde están todos las centrales obreras, con los empleadores, con los gremios y el gobierno nacional, esa comisión tripartita, para plantear qué podemos hacer con el futuro laboral de los colombianos, sobre todo con las cifras terribles que hemos conocido. Se perdieron en el último año 300.000 puestos de trabajo y la gente dejó de cotizar salud y pensión cerca de 1.700.000 personas. Entonces, frente a eso, vamos a plantear entre todos a ver si buscamos una solución lo más pronto posible. Señor ministro Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo de Colombia, gracias por estar en Econoticias de Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima. Muy amable. Bueno, un cordial saludo para todos los tolimenses, nuestra tierrita, y de verdad gracias por la invitación a contarle a los tolimenses qué estamos haciendo. Un abrazo grande para todos.